Muy buenas tardes a todos y todas. La verdad es que esto, más que una conferencia, es un seminario y intentaremos que nos lo pasemos bien y todos aprendamos de todos. En cualquier caso, si me permiten, lo tienen en pantalla, pero voy a presentar a Fernando. Fernando es vicepresidente de la Asociación de Funerarias y Cementerios Públicos de España. Yo soy el presidente. Además, Fernando es gerente de los servicios funerarios de cementerios de Madrid y yo de los cementerios de Barcelona. Como veis, ámbito público, pero con ámbitos de actuación ligeramente distintos. Fernando trabaja en toda la cadena de valor y desde Barcelona solo trabajamos en la cadena funeraria y de cremación. El título Retos y proyectos de futuro de los cementerios, como pueden imaginarse, es muy amplio y siempre me gusta, antes de iniciar, pues, digamos, puntualizar que no es fácil hacer una radiografía de los retos de futuro de los cementerios españoles cuando estamos hablando de más de 18.000 realidades, todas muy distintas, obviamente, por origen histórico, por características físicas, por cuestiones incluso normativas. Saben que el mapa normativo en el país está muy fraccionado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, siempre intentamos desde AFCM, cuando hacemos referencia a los cementerios, hablar de un cementerio prototípico, que no es ni grande ni es pequeño, ni es muy reciente ni es muy antiguo, pero es evidente que muchas de las cosas que les vamos a decir durante la charla con Fernando, pues serán más aplicables o menos, o incluso en algunos casos nada aplicables a los cementerios o a los entornos cementeriales que ustedes conocen por razón de su tarea, de su trabajo profesional. Y por lo tanto, nos perdonarán si en algunos aspectos, pues sobre todo lo que planteamos, pues lo pueden ver muy alejado de las contingencias cotidianas, pero que en definitiva intentamos que todo aquello que decimos pueda tener una aplicación más intensa o menos intensa al conjunto de los cementerios españoles, ¿no? Si me permiten, muy rápidamente, AFCM es la asociación que precisamente este año cumplimos 40 años. Estamos en el inicio de los actos, digamos, de conmemoración. Es una asociación que agrupa las realidades públicas de 40 ciudades, también muy desiguales en la geografía española, y que trabajamos precisamente pues, por potenciar desde el ámbito público un servicio funerario integral, de calidad y orientado a dar el mejor servicio al ciudadano, sabiendo, como sabemos y como todos experimentamos, que la dinámica está muy acelerada, de que la sociedad evoluciona de forma muy rápida, que la pandemia, que me imagino que nos referiremos después, también ha acentuado o ha acelerado algunos cambios que ya se estaban ya produciendo, ha acelerado o ha traído otros que ni siquiera se imaginaban y, por lo tanto, desde AFCM, obviamente, como de otros ámbitos de la cadena de valor funeraria, pues estamos analizando qué está ocurriendo y siempre, si me permiten, con esa mirada puesta en el interés de la ciudadanía. Por lo tanto, aquellos que trabajáis en el sector público, veo aquí algunos, y que todavía no estáis en AFCM, si me permitís, os invito a que nos conozcáis un poco mejor y si consideráis que puede ser interesante asociaros, creo que merece la pena. Es evidente que la realidad de 18.000 cementerios es muy diversa, que todos sabemos mucho de algunos, pero nadie sabe nada de todo de todos, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que hay muchas cosas a aprender, muchas experiencias a profundizar en ellas y por lo tanto también trasladar esto a acciones y tal. Evidentemente, luego tenemos la interlocución con las administraciones en los diferentes ámbitos autonómicos y para acabar esta contextualización de la asociación, la semana que viene, y están todos invitados, juntamente con la Federación Española de Municipios y Provincias, celebramos una jornada técnica en Madrid, pero que se podrá seguir también en streaming. En estos momentos hay más de 300 personas inscritas, en la que, entre otras cosas, vamos a presentar una guía o dos guías.
para la elaboración de reglamentos o ordenanzas, cada uno le llama como considere, reglamentos o ordenanzas para regular el funcionamiento de los cementerios o para regular el funcionamiento de los crematorios. Una vez más, cada cementerio, cada crematorio tiene sus especificidades, por lo tanto, más que hacer un modelo de reglamento de ordenanza, hemos elaborado una guía que dibuja un eje sobre el cual cada institución interesada podrá moverse en función, bueno, pues, de su idiosincrasia, de sus características, etcétera, etcétera. Después, en esta jornada, trataremos, como no puede ser otra cosa, el derecho funerario. El subtítulo es A vueltas con las perpetuidades, a vueltas con las tasas de conservación, a vueltas con tantas y tantas cosas que también observamos y sabemos que tienen tratamientos muy distintos en distintos puntos de España, ¿no? Y, evidentemente, no hay que tender siempre a la homogeneización, pero sí que sería bueno que determinados principios pudiéramos tenerlos más o menos universalizados. Bien, sin más preámbulo, entro en materia, que creo que es lo que han venido a escuchar. E insisto en esa puntualización de que todo lo que explicaremos ahora con Fernando hay que situarlo, digamos, en una visión general del panorama de cementerios en nuestro país. Bien, lo primero que tenemos que decir, los cementerios, históricamente, desde que especialmente se abandonaron los cementerios más eclesiales por falta de espacio y por problemas de salubridad, han sido, tampoco hay que ponernos delante ni detrás, pero han sido claros protagonistas del proceso, digamos, de duelo cuando las personas fallecen. Y sí que es verdad que con determinados cambios que ha habido en nuestra sociedad, con la aparición de los sanatorios, con determinadas normativas liberalizadoras, etcétera, etcétera, creo que es innegable concluir que los cementerios han perdido o perdieron un cierto protagonismo en esa cadena de valor que es, digamos, la gestión de una persona fallecida, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente, uno de los aspectos que desde la CCM estamos trabajando es cómo resignificar, Fernando, cómo resignificar los cementerios como un espacio físico importante, pero que esa resignificación no se quede solo en recuperar la importancia que tuvieron históricamente hace 3 o 4 décadas en relación a la despedida de los difuntos, sino que además pongamos en valor otras acepciones, otros puntos de interés que los cementerios atesoran. Y aquí estamos hablando de patrimonio memorialístico, individual y colectivo. Los cementerios encierran la memoria individual y colectiva de las generaciones precedentes y eso tiene un valor incalculable. Evidentemente, también luego podemos ir al valor más material, los elementos artísticos, escultóricos, patrimoniales y también el propio interés cultural, histórico de los cementerios, en tanto que equipamientos al servicio de la comunidad, los cementerios nos dicen muchas cosas respecto a cuál ha sido la evolución histórica de las ciudades o de los entornos de las grandes ciudades, también de las pequeñas, etcétera, etcétera. Y precisamente estudiar los cementerios en su riqueza antropológica, cultural, diversidad, nos dice mucho digamos, de nuestro pasado reciente y pensamos que ese es un elemento que debemos reforzar. Por lo tanto, desde AFCM estamos tratando de identificar posibles acciones, posibles iniciativas que evidentemente, si me permitís, aparecen como una caja de herramientas en que los gestores políticos, los gestores técnicos, los gestores profesionales puedan utilizar en su día a día para intentar recuperar ese papel protagonista o coprotagonista, porque tampoco se trata de adelantarse a nadie, pero coprotagonista en un proceso siempre delicado para las familias, como es la despedida de un ser querido, y al mismo tiempo favorecer, como no puede ser de otra manera, los elementos de calidad y un aspecto que también luego trataremos, que es favorecer al máximo la libre elección del ciudadano, entendida como esa capacidad que tenga el ciudadano de tener toda la información disponible
para poder elegir no solo con quién contrata, no solo con qué servicios contrata, sino sobre todo, y esto es muy importante, cómo quiere despedir a su ser querido. Unas veces porque quiere cumplir aquello que el ser querido dijo en vida, y ahí eso nos introduce al testamento de últimas voluntades, pero también, en cualquier caso, para poder establecer un mínimo consenso a nivel familiar a partir de las especificidades de cada persona. Cada uno de nosotros es distinto, pues podría parecer lógico que fomentáramos que la despedida final tuviera también algún elemento de singularidad que se aproximara lo más posible a la personalidad, a los deseos de la persona fallecida. Pero en cualquier caso, eso ya sabemos que es un tema complicado. Entonces, hemos identificado cinco grandes... Miquel, Sí. Miquel, antes yo querría, al hilo de lo que ha comentado Miquel, un par de comentarios, ¿no? Uno, hemos hablado del COVID, yo creo que afortunadamente lo estamos superando, pero ha sido algo muy presente en la vida de todos nosotros. Por dar unos datos que son importantes, en España, conforme a la estructura demográfica y conforme a la esperanza de vida, pues la mortalidad más o menos anual es de unas 410.000, 415.000 personas. En 2020 se incrementó en un 19%. Llegando casi a los 500.000 fallecimientos, de una forma muy desigual en el espacio y en el tiempo. Por ejemplo, en la ciudad de Madrid, y lo digo porque lo hemos vivido los que tenemos que desarrollar la actividad profesional en Madrid, no fue un 19, fue un 38 superconcentrado en los meses de marzo y abril. Hablamos de un incremento de la mortalidad de un 400% durante unas 6 semanas. Entonces, hemos vivido eso, que ha introducido además una serie de cambios, no sabemos si intemporales o no, como comentaba antes Miquel, en lo que es el enfoque sobre las celebraciones y cómo actúan las familias en los fallecimientos. Yo creo que eso es algo que va a ir apareciendo. Y luego un poco, hablando de lo que ha dicho Miquel, el enfoque que tenemos en la asociación es que los servicios funerarios y los servicios de cementerios tienen muchas dimensiones. Tienen una dimensión antropológica, donde la celebración en el momento en el que alguien ha fallecido y las celebraciones posteriores de recuerdo son muy importantes, donde el tema sanitario es importantísimo, siempre, y más después de haber pasado una pandemia, donde los aspectos patrimoniales, históricos, culturales, que ahora va a desarrollar Miquel, son muy importantes, y donde también tenemos que estar pensando en otra serie de aspectos que hay que introducir como se introducen actualmente en todas las actividades: sostenibilidad, medio ambiente, etcétera. Y, por supuesto, otra cosa que ha comentado, todo esto tiene una normativa y un derecho funerario que es muy importante y que hay que conseguir adaptarlo para conseguir el mejor servicio a la ciudadanía. Muy bien, Fernando, efectivamente, en todo caso, hemos concluido con la organización, que dejaremos un poquito de tiempo porque pienso que es importante, además estamos en familia, que podamos preguntar, pero sobre todo comentar y opinar y tener visiones, porque entonces aquí venimos también a aprender. Bien, muy rápidamente, para ser coherentes con esta voluntad de... Fijaros, nosotros dibujamos, voy rápidamente al meollo, ¿vale? Los paso todos a la vez y luego los desarrollo. Hemos identificado 5 grandes ámbitos en los que configurar esta caja de herramientas. ¿De acuerdo? Habría un sexto, que siempre lo planteo, pero creo que eso ya sería muy largo. El sexto sería, obviamente, la sostenibilidad económico-financiera de la institución, que también saben ustedes que no es nada fácil. En muchos cementerios hay que hacer una grandísima labor de mantenimiento y los ayuntamientos no perciben ninguna cantidad para facilitar y consolidar ese mínimo mantenimiento. Otros, por suerte, sí que tenemos esa capacidad de generar ese ingreso, siempre modesto, pero que ayuda. Por lo tanto, el sexto elemento sería, pero como eso forma parte, digamos, del elemento de supervivencia de cualquier colectivo, me ha parecido que era ya un aspecto muy conocido. Y nos queremos centrar en lo que hace referencia más a los cementerios. Cementerios incorporados e integrados en la comunidad. ¿Qué significa esto? Vamos a ver, los cementerios. Primera,
siempre han cumplido una función social, pero ha sido una función social muy de espaldas a la ciudadanía, a la comunidad. Los cementerios, como la misma muerte, han sido siempre elementos tabús en los que no se habla más que cuando es imprescindible. Bien, en la medida que los cementerios extendidos por toda la geografía española son equipamientos gestionados a nivel público, tenemos que hacer el esfuerzo de que sean equipamientos conocidos, aceptados, que no generen rechazo y, dado que no podemos tumbar los muros que habitualmente rodean a los cementerios, tenemos que intentar romper, ni que sea conceptualmente, las barreras físicas que esa tradición ha envuelto a los cementerios. Entonces, un aspecto que AFC me ha potenciado y que muchísimos ayuntamientos y cementerios están haciendo es precisamente intentar siempre con el debido respeto y atendiendo a la idiosincrasia de cada lugar, que siempre es distinto, por lo tanto, intentando no herir susceptibilidades. No se trata de que lo aplaudan todo, pues se trata de que nadie critique en demasía aquello que se hace. Entonces, fijaros que aquí tenemos algunas iniciativas que pasan por fomentar lo que, como decíamos con Fernando, los elementos culturales, los elementos de memoria y, por lo tanto, insisto, con el debido respeto siempre, convertir los cementerios en algo más que espacios para enterrar o incinerar y poder hacer aspectos de desarrollo cultural, de potenciación de la memoria, de espacios para el paseo. Nuestra geografía quizá no es la más adecuada para tener grandes jardines verdes como se ven en estas imágenes, pero como veréis después se está haciendo un gran esfuerzo también de naturalizar los cementerios, de en la medida que se pueda esponjar y tal. Por lo tanto, aquí tenéis algunos ejemplos. Por ejemplo, hay uno que siempre me gusta comentar, ¿no? Por ejemplo, bueno, pues, filmaciones. Los cementerios recibimos muchas peticiones de las grandes productoras cinematográficas para... No hay película en que no haya un difunto, no hay película en que no haya una imagen. Bien, pues esto debemos aprovecharlo en positivo para ir y sobre todo acercarnos a las nuevas generaciones. Y como les decía antes, en línea con lo que estamos trabajando, hacer a los cementerios atractivos por sí mismos, sobre todo cuando en la mayoría de los casos o en muchos casos el pueblo, la villa, la ciudad, la megalópolis ya ha alcanzado el cementerio. Los cementerios estaban en las afueras y cada vez más están cerca. Todavía en algunos sitios todavía hay una cierta distancia, pero por tanto esa proximidad creciente, si es que no se ha alcanzado ya, digamos, prácticamente el continuo urbano, hay que saberlo aprovechar. Y pongo un ejemplo. En muchas ordenanzas de cementerios todavía está prohibido. Pues fue para hacer una anécdota, pero creo que no lo es. En muchas ordenanzas de cementerios todavía está prohibido que los animales, un perro, un gato, una mascota al uso, puedan entrar al cementerio. En este país, prácticamente la mitad de las familias tiene una mascota. Vamos a ser inteligentes, vamos a exigir que quien entra en un cementerio con un perro, con un gato, con otro animal, digamos, paseable, sea respetuoso, sea cívico, pero no pongamos barreras. Es un ejemplo más, pero creo que es muy gráfico. Todavía yo visito cementerios siempre que puedo y todavía veo el cartel de prohibido animales, ¿no? Bien, creo que es una reflexión a hacer y, en definitiva, también se trata de que cada ámbito, cada cementerio, cada institución analiza su realidad y desarrolla lo que se pueda desarrollar. Si tienes una zona muy verde, pues oye, pues ese esfuerzo ya lo tienes hecho, no hay que hacerlo, ¿no? Luego veréis también que los cementerios fueron ideados en su momento. Nuestro país es un país pequeño, las densidades son complicadas, por lo tanto, un problema típico es el espacio. Mucha estructura de nichos en relación a estructuras de panteones y de tumbas que pueden tener mayor atractivo. Por lo tanto, hay que también empezar, sobre todo con el fenómeno de la incineración, a vislumbrar que con los límites físicos del cementerio hay que empezar a ver cómo le damos la vuelta y creamos nuevas infraestructuras más ecológicas, más verdes, más sostenibles, más atractivas, pero que den salida a las demandas de las nuevas generaciones. Debemos pensar los que estamos aquí veo gente muy joven, que nuestros hijos no nos enterrarán como nosotros habremos enterrado a nuestros abuelos, a nuestros padres. Y esto es muy importante, que sepamos leer
cuál es esa evolución de generación en generación. Bueno, por lo tanto, un tema importante en esa apertura es establecer convenios con entidades. Más que contratar a un grupo de músicos, lleguemos a un acuerdo con el Ateneo Cultural del pueblo o del pueblo vecino y que sean ellos los que hagan esa actividad, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de aspectos, en fin, no me quiero alargar, pero hay una serie de aspectos que pueden favorecer esa apertura social. Que las familias no solo vengan al cementerio en el momento triste de la defunción de un familiar, sino que haya otras ocasiones, más allá del 1 de noviembre, para aproximarse al cementerio y tener una lectura del cementerio un poco distinta. Y todos los cementerios, todos, el más pequeño, el más reciente, tienen elementos de interés a explicar. Por lo tanto, les animamos a que vayan por ahí. Fernando, voy tirando, ¿eh? No, de lo último que has comentado, cualquier cementerio contiene una parte significativa de la historia de la localidad en que está ubicado. Y eso al final es una riqueza social que hay que mantener, que yo creo que es buena para lo que es la comunidad. Si me permiten, dos frases, me gusta, no sé si comparten conmigo la afición a los refranes y a las frases hechas. Fíjense, dos frases que yo me resisto a aceptar. Y por lo tanto, me permito hacer esto, ¿eh? Me permito hacer esto. Es decir, no es verdad que los que están fuera no quieran entrar. Evidentemente, nadie tiene prisa por morirse, si me permiten la broma, pero en cualquier caso debemos fomentar que la gente entre a los cementerios y luego es evidente que no podemos olvidar a las antiguas generaciones. Por lo tanto, hay que hacer un esfuerzo para que el cementerio recupere esa parte importante. Además, las leyes que han salido en nuestro país en los últimos años favorecen ese esfuerzo por preservar la memoria y, por lo tanto, creo que es un elemento también importante para poner en valor a los cementerios. Bien, cementerios innovadores en la prestación de servicios. Fundamental, fundamental. Estamos diciendo, la sociedad está cambiando, debemos adaptarnos. Y adaptarse es complicado, genera esfuerzos, genera tensiones internas, costes, riesgos, pero quien no innova acaba siendo penalizado. Y sobre todo, en esa innovación, lo que es muy importante es, sobre todo, dar cuantos más pasos posibles en informar a la ciudadanía de cómo afrontar un momento tan difícil como es la muerte de un familiar. Aquí hay un ejemplo de una cosa que estamos haciendo en Barcelona, que es trasladar desde la más absoluta, creemos que así es, desde la más absoluta neutralidad, información de toda la cadena de valor para que las familias, en el momento en que tengan que afrontarse, y todas las familias pasamos por ese momento, sepamos qué podemos hacer en nuestro entorno ciudad, en nuestro entorno provincial, sepamos qué es obligatorio, qué no lo es, etcétera, etcétera, ¿no? Y en esa información es donde hay grandes elementos de innovación. ¿Dónde está la innovación? En poderle darle a la familia aquello que la familia desea para despedir a su ser querido. Y evidentemente, por supuesto, todas las innovaciones tecnológicas, todas las innovaciones que nos trae la técnica, eso por supuesto. También las organizativas, pero yo pienso que debemos hacer el esfuerzo de innovar en la prestación de servicios. Y en cierta manera, y no es fácil, y les hablo desde la experiencia, no es nada fácil, pero romper los estándares, el paquete A, el paquete B y el paquete C. Si hay que hacer paquetes, lleguemos hasta la Z, por favor, lleguemos hasta la Z. Y luego vayamos tal. Y sobre todo también dentro de cada paquete que las familias pueden elegir. Y que pueden elegir en función de sus necesidades, de sus posibilidades, evitando al máximo conducciones innecesarias, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Es un elemento que intentamos explicar. Y luego, por supuesto, como les decía antes, intentar ir incorporando con las limitaciones propias de nuestros cementerios nuevas fórmulas de sepultura. El fenómeno de la incineración es claro y, por lo tanto, aquí en todas las fotografías son muestras de realidades de los cementerios españoles, muchos de ellos de NAFCM, otros que todavía no están, pero que cuando hay una experiencia que nos gusta también la explicamos sin ningún problema. Por lo tanto, fíjense, todo esto son modalidades distintas de inhumación de las cenizas una vez hecho la incineración. Hay servicios que evidentemente están vinculados a tasas, hay servicios que son gratuitos como los de esparcimiento de cenizas y evidentemente
aquí hay también un enorme terreno para innovar y para acumular a este acto de inhumación de cenizas aspectos como la despedida, un último encuentro en la máxima intimidad con las familias, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, un tema que es importante, y reiterando lo que comentaba, ¿vale?, es que hay que hacer nuevos servicios y hay que evaluarlos. Y hay que evaluarlos involucrando a las familias que los reciben y a las familias que algún día, si lo quieren, los tendrán que recibir. Por lo tanto, ir más allá de una simple valoración de calidad, que yo creo que todos hacemos, sino involucrar a las personas en un concepto que llamamos de co-creación, ¿no? Es decir, tenemos equipos muy buenos, hay grandes ideas, hay grandes experiencias en el sector, pero a veces hay que escuchar a las familias de cero. Y a veces el que puede tener la mejor idea es el menos experto o incluso aquella persona joven o no tan joven que a lo mejor no ha tenido una experiencia directa porque por suerte la familia es muy longeva y todavía no se ha encontrado en esa situación. Estos aspectos yo pienso pensamos que son muy importantes. ¿Vale? Entonces, bueno, en el sector la gran pregunta es ¿hasta dónde llegaremos en porcentaje de incineración respecto a inhumación? No lo sabemos. Hay algunos gurús que se atreven, lo que sí que es cierto es que en algunas zonas de España el avance es más rápido o ha llegado más lejos, pero sinceramente creo que no es fácil ponerle una cifra. La pandemia ha generado un nuevo retroceso, en la medida que ha muerto mucha más gente mayor, ha habido un retroceso. Ahora estamos recuperando un poquito los porcentajes de antes de la pandemia, pero parece que se va desplazando, pero no acaba de arrancar. Bien, pues tendremos que ser capaces de aunar varias velocidades para generar nuevos servicios vinculados a la incineración y todo lo que conlleva, pero sin perder de vista que sigue habiendo una gran demanda de inhumación clásica. Y eso sin entrar ya en nuevas fórmulas, que entraríamos otro día. Saben ustedes que hay otras fórmulas todavía en nuestro país por legislación no son posibles, pero hay otras fórmulas de destino final, pretendidamente más ecológicas, se está estudiando, pero hay otras fórmulas. Por lo tanto, yo pienso que el sector funerario y de cementerios no puede cerrar las puertas a nuevos elementos. Insisto, debemos ser capaces de adaptar todo aquello que es adaptable para dar la máxima oferta de servicios a las familias. Un tema clave en nuestro ámbito y sobre todo también clave no solo porque legislativamente así es, sino porque nuestra sociedad ya es una sociedad absolutamente diversa, multicultural. Por lo tanto, debemos hacer un esfuerzo mayor del que ya se está haciendo, tanto en las funerarias como en los cementerios, por incorporar al máximo las necesidades de los diferentes colectivos religiosos, culturales, ideológicos, con la única limitación de la normativa, obviamente. Normativa que también es muy diversa en las diferentes comunidades autónomas. Entonces, un elemento muy importante y que la pandemia, Fernando, coméntalo, ha puesto de manifiesto, por ejemplo, ha habido enormes problemas en todo el país para dar salida a los difuntos de la comunidad musulmana, de la comunidad hebrea, porque había una falta evidente de sepulturas en tierra preparadas para estos colectivos. Entonces, evidentemente, no se ha quedado nadie sin enterrar. Con las decisiones del Ministerio, los traslados internacionales prácticamente estuvieron limitados o prohibidos o imposibilitados. Y, por lo tanto, ha habido que dar sepultura, primera, a muchas personas de segunda y tercera generación de estos colectivos que ya tienen sus raíces aquí, pero también, como no ha sido posible hacer traslados internacionales al ritmo que se hacía en el año 2019, pues ha habido una evidente inflación que también ha golpeado a estos colectivos. Bueno, ha sido un problema. En AFCM hemos tenido muchísimas consultas en ese sentido y, por desgracia, muchísimas familias han tenido que enterrar a su difunto a muchos kilómetros de su ámbito geográfico de referencia, donde parece también claro que un elemento que también hay que potenciar es la proximidad. En la medida que las personas buscan una referencia física respecto a un difunto, parece lógico que esa referencia física esté cercana al domicilio y que sea fácil
frecuentar el cementerio o frecuentar el lugar donde están depositadas las cenizas. Si resulta que tienes que coger un tren o un avión, eso ya parece un poquito más problemático, ¿no? Por lo tanto, este es un aspecto importante, no solo referido al colectivo musulmán y hebreo, hay otros colectivos, pero preferentemente estos que además quiero recordar que por legislación estatal tienen determinados reconocimientos aprobados por ley. En la guía de reglamento de cementerios y de crematorio que presentaremos la semana que viene, damos un salto enorme como sugerencia al colectivo de cementerios y de funerarias para avanzar decididamente en este ámbito, ¿eh? Por ejemplo, en muchos cementerios el único espacio físico razonable donde reunir una familia es la histórica capilla. Bien, pues la capilla, evidentemente, como espacio físico es muy razonable, pero desde el punto de vista de un colectivo que tiene sus propias tradiciones, acaba siendo un problema. Pero es que muchas veces, o casi siempre, no es fácil encontrar una alternativa a la capilla tradicional católica, ¿no? Y, por lo tanto, hay que hacer esfuerzos, ya no solo a nivel de sepultura, sino a nivel, digamos, de todo el aparato infraestructural que acompaña la gestión cotidiana de los cementerios o de los tanatorios. Los tanatorios, esa flexibilidad es mucho mayor que la que hay en los cementerios, pero también todavía persisten algunas rigideces que sería importante ir avanzando, ¿no? Por lo tanto, importante definir en el instrumento adecuado, la ordenanza, la normativa municipal, en otros ámbitos, protocolos de reconocimiento de la propiedad funeraria en los cementerios públicos que pueda servir como referencia y orientación para sus gestores. Esto es muy importante, porque a veces te encuentras que el gestor quiere hacerlo, pero como no hay un marco, es difícil. Pero si no hay marco, no encuentras la solución. Y por lo tanto, es un círculo un poco vicioso. Bien, fijaros, aquí hay algunos elementos. Por supuesto, la diversidad cultural y religiosa no solo tiene que ver, digamos, con los elementos de gestión cotidiana de los sepelios, sino también un poquito en potenciar, como decíamos antes, y conectando con la idea anterior, espacios memoriales para personas enterradas en situaciones conflictivas de nuestra historia reciente que debemos memorializar y reconocer en los cementerios. Hemos tenido en nuestra historia reciente enormes tragedias que, con independencia de la posición geográfica donde te pillaran, creemos que merece reconocimiento, y los cementerios podemos aportar ahí mucha capacidad de poner en valor esta memoria. Fijaros aquí unas sepulturas hebreas, sepulturas musulmanas. Es evidente que algunas de las limitaciones que nos encontramos solo se podrán superar por la vía normativa. Por ejemplo, hay comunidades autónomas donde para un entierro musulmán puedes en la fase final no utilizar féretro, en otras, por ejemplo en Cataluña, hay que utilizar el féretro. Por lo tanto, esas diferencias también generan a veces conflictos pues, con las comunidades, con los coordinadores a nivel estatal o a nivel autonómico. Por lo tanto, hay que avanzar en esa línea con el único límite de la ley, pero la ley también, lógicamente, debe irse adaptando a las circunstancias de multiculturalidad que hay en nuestras ciudades y en nuestros pueblos. Un aspecto importante también que se está fomentando mucho, y yo diría que ya hay una parte importante de cementerios vinculados a CCM, que es también atender realidades que tradicionalmente estaban un poco ocultas o que pasaban desapercibidas, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, al duelo neonatal o perinatal, donde, en fin, cuando profundizas un poco, es un verdadero drama, porque se encuentra la familia, especialmente la madre, en un momento de confusión, y cuando pasan unos días se encuentra que pues posiblemente el neonato o el prematuro ya está enterrado, no sabe dónde está, sin ningún tipo de protocolo, aparentemente con la voluntad de que la madre no sufriera más de lo necesario. Bien, pues están habilitando espacios físicos en los cementerios para identificar de alguna manera como colectivo esta problemática social que existe, pero al mismo tiempo también se está trabajando, esta quizás es una parte, pero se está trabajando también en protocolos, sobre todo con la sanidad pública, con protocolos que permitan reforzar la información que las familias reciben en estas situaciones y que sepan, una vez más, que pueden elegir, que pueden hacer un sepelio individual tradicional,
que pueden acogerse a los servicios públicos de beneficencia, pero sabiendo que hay unas salidas, digamos, menos ocultas, más transparentes, y donde la trazabilidad digamos, del neonato, del prematuro fallecido, es posible, ¿no? Por lo tanto, son aspectos, como veis, que hay que intentar, de alguna manera, que todos estos aspectos sean tratados con normalidad dentro, digamos, evidentemente, del drama familiar o personal que puede suponer y supone en muchos casos, ¿no? Pero en cualquier caso, transparentar. Se ha hecho en muchos sitios, hemos hablado con muchísima gente, con profesionales del sector hospitalario, y la verdad es que la satisfacción dentro de la situación complicada de poder dar alternativas y explicarlas, y que sea la familia quien decida, pero sabiendo con todo detalle qué les interesa hacer, es un elemento, en fin, la verdad es que muy gratificante para los equipos. ¿Vale? Por lo tanto, diversidad cultural, religiosa, pero también tiene que ver también un poquito con la aceptación de algunas problemáticas sociales que ocultarlas no nos lleva a nada. Y por lo tanto, si no conoces esas realidades, difícilmente puedes trabajar en posibles soluciones. Y les aseguro que donde se ha hecho es muy reconfortante para la comunidad. Luego, evidentemente, pues cada año, periódicamente se celebran pequeños homenajes que autoorganiza la asociación, conjuntamente pues, con asociaciones, con el propio cementerio, con hospitales. Y la verdad es que es un elemento muy, muy importante. Bien, cementerios integrales en la atención a las personas. Este es un aspecto importante, y por lo tanto hay que dar cabida a las nuevas formas de despedida. Fijaros, cuando nosotros hablamos de resignificar a los cementerios, nosotros no queremos competir con nadie, entre otras cosas porque en muchos casos competiríamos con nosotros mismos. Pero sí que es verdad que entendemos que el cementerio como destino final debe recuperar en el imaginario de las familias, debe recuperar el papel que como mínimo tuvo antaño, antes de la consolidación máxima de los tanatorios. Y siempre explico, el cementerio puede ser o un buen complemento o un sustitutivo del tanatorio como espacio de despedida o de recogimiento familiar. Y por lo tanto, precisamente, pienso que debemos ser capaces, entre todo el colectivo, de trasladar posibilidades de actuación y que sea la familia la que decida qué hay que hacer y cómo hacerlo. Y posiblemente un buen duelo se cierra mejor si no dejas de hacer ninguna de las etapas que los expertos recomiendan. Y como mínimo, ser capaces de trasladar que determinadas etapas hay que pasarlas, porque si no acabarán generando una factura emocional que tarde o temprano seguro que emerge en algún miembro de la familia, ¿no? Bien, entonces pensamos que esto es muy importante y sobre todo, insisto, hay que ir a nuevas formas de despedida. Un esfuerzo importante, sobre todo en los cementerios grandes, con mucho cemento, con muchos edificios, es esponjar los espacios, generar espacios más naturales, más verdes y abandonar la estructura o intentar abandonar la estructura de nicho, de edificio, de edificios como cajas y tal, ir a estructuras un poquito más aceptables por las nuevas generaciones. Y este es un elemento clave. Debemos ser capaces de conectar con las nuevas generaciones. Si no, una creación de muchas décadas atrás puede no ser suficientemente satisfactorio en el nuevo imaginario de las nuevas generaciones. Por lo tanto, es muy importante que trabajemos en esta dirección. Obviamente, hay muchas posibilidades, hay muchas complicaciones, el espacio, las normativas urbanísticas, las normativas de todo tipo, pero hay que hacer esfuerzos. Este es un ejemplo, si me permiten, de Barcelona, donde estamos derribando. Fíjense, en esta foto de la izquierda, por ejemplo, ven ustedes que conviven panteones formidables, hechos por los mejores escultores de cada época, y al lado a alguien se le ocurrió en el desarrollismo colocar un edificio de nichos. Bueno, pues ahora este bloque está tirado, recuperamos la traza histórica del creador, en este caso del cementerio de Montjuïc, por lo tanto, deshacemos un pequeño disparate histórico, pues que además damos salida a necesidades de la comunidad en forma de sepulturas más adecuadas al momento que nos toca vivir. Hay muchísimos ejemplos. Hace unos meses el compañero de Palma de Mallorca nos explicaba la transformación física de su cementerio en Andalucía. Es decir, hay ejemplos. Y precisamente, si me permiten,
AFCM lo que puede poner encima de la mesa de todos ustedes son ejemplos de cosas que se han hecho bien, pero que se podrían haber hecho mejor, de cosas que se han hecho mal y que no habría que repetir. Por lo tanto, es un elemento de riqueza que podamos compartir experiencias y conocimientos. Voy avanzando. Atención integral a las personas. Es fundamental y debemos ser capaces de renovar periódicamente ese compromiso con la ciudadanía para precisamente garantizar un compromiso ético con las familias en momentos, insisto, siempre muy delicados. La actuación de la administración pública siempre tiene que ser, lógicamente, respetuosa, pero, si me permiten, en nuestro ámbito mucho más. Y, por lo tanto, en el momento de duda, de inquietud, de emociones disparadas, el referente que está atendiendo a la familia tiene que tener un comportamiento adecuado, trabajar por trasladarle a la familia las mejores soluciones a su contexto, lejos de planteamientos de carácter muy comercial. Por eso estamos trabajando desde AFCM, no sé, Fernando, si quieres explicar un poquito, en el proyecto Cementerios Vivos. Voy avanzando, que me dan ya el toque, ¿vale? Debemos también intentar avanzar en incorporar figuras como el mecenazgo, el crowdfunding, que están teniendo mucho éxito en los sectores, en nuestro sector, precisamente para favorecer el mantenimiento de estructuras escultóricas, patrimoniales muy importantes. Este es un tema que no es fácil, pero creo que ahí tenemos mucho recorrido. Y todo esto orientado a dar la máxima atención a aquello que nuestros antepasados le dieron importancia. Ocurre en Madrid, ocurre en Barcelona, ocurre en muchos sitios. Pero, por ejemplo, la burguesía catalana desarrolló panteones enormemente brillantes y tal, pero que las generaciones posteriores no han sabido mantener. Y tenemos estructuras que la verdad es que desde el punto de vista patrimonial es una lástima, pero es que no hay recursos suficientes para poder atender todo esto. Ahí tenemos una labor, yo pienso que muy importante para ir avanzando. Fernando, ¿explicas tú el de medio ambiente? ¿Sí? Bien. Otro aspecto importante. Me parece un resumen de tu intervención. He ido explicando que es muy importante, digamos, generar atractivo en los cementerios desde el punto de vista de los aspectos formales, pero también es verdad que, y conectando con esa idea de vincularnos a las nuevas generaciones, los cementerios, en tanto que espacios grandes, muy repetidos en el conjunto de las ciudades, y a veces en muchas ciudades con 4, 5, 6, 7 o más cementerios, es decir, con grandes reservas de espacio, no espacio libre y natural, pero sí espacio, precisamente, aquí por ejemplo, hay algún ejemplo, Valencia, Barcelona, Madrid. Es decir, fijaros que ya estamos haciendo un esfuerzo por incorporar las energías renovables en los cementerios. Bueno, ahí hay un gran camino. Es un camino que evidentemente favorece el discurso social de lucha contra el cambio climático. Puede favorecer también la estabilización de la cuenta de resultados por la vía de ahorrarnos un consumo importante en electricidad o en agua caliente o en otros aspectos, pero además, sobre todo, insisto, le da una nueva utilidad muy valorada por la ciudadanía y por las nuevas generaciones. Por lo tanto, este es un aspecto muy importante, pero ya no solo es el tema vinculado a las nuevas, a los aspectos ecológicos y de energías renovables, sino que también los cementerios, y aquí pongo algún ejemplo, especialmente los que están en zonas todavía más alejadas de las grandes zonas urbanas y urbanizadas, acogen también un importante patrimonio natural en forma de vegetación, en forma de fauna. Bien, todos estos valores debemos ser capaces de trasladarlos a nuestro discurso, no perder de vista que nuestra función principal es acompañar a las familias en el momento final de la vida de una persona, pero creemos que hay suficientes elementos como para potenciar los cementerios en función también de la consideración que tengan en el entorno. Por lo tanto, algunas ideas, vamos a compartir con la organización toda la ponencia, pero en cualquier caso, insisto, caja de herramientas para poder, en función de la idiosincrasia de cada cementerio, poder potenciar aquellos aspectos que tengan capacidad de recorrido o incorporar ideas que en otros lugares han funcionado. Insisto, en esta carrera, en esta necesidad, todos aprendemos de todos.
no necesariamente los cementerios grandes tenemos más capacidad de hacer, no, al contrario. Nos encontramos que es verdad que los cementerios grandes tenemos más recursos, pero también tenemos más problemas porque tenemos más cementerios y más metros cuadrados que conservar. Por lo tanto, al final, las escalas se igualan bastante y hay que hablar de conceptos. Y esos conceptos intentarlos trasladar. Miquel, si me permites hacer un resumen de tu intervención. Como pueden ver, el objetivo de la Asociación de Funerarios y Cementerios Municipales es ampliar y mejorar la propuesta de servicios funerarios a la ciudadanía, adaptándonos a la evolución de la sociedad y, por supuesto, cumpliendo siempre con los mejores estándares posibles de calidad. Bien, y como les decíamos, estamos aquí un poco en familia. En fin, ¿tenemos tiempo, Emilio? ¿Sí? Bueno, ni que sea para algún comentario, en fin, con toda libertad, por supuesto. ¿Hay algún gestor de cementerios? Bueno, algunos os conozco, ya alguien que quiera plantear alguna problemática, alguna inquietud que tenga, algún reto inmediato a afrontar que nos pueda también dar luz. Bueno, en cualquier caso, en la Asociación de Funerarios y Cementerios Municipales estamos siempre a su disposición, a vuestra disposición. Seguro que nos localizáis en la web y cualquier telefónicamente, verbalmente, cualquier consideración, cualquier desarrollo que queráis sobre alguno de los temas que se han expuesto, pues estamos a vuestra disposición. Muy bien.